Bienvenidos a nuestro podcast Huellas de la Historia. Hoy, en conjunto con mi compañera Niurka y una servidora, María Proelia, vamos a estar dialogando tres temas súper interesantes. El primero, las libertades públicas en 1978 en adelante. Luego, la tragedia del presidente Antonio Guzmán y finalmente, las pobladas de abril de 1984. Comencemos. Cuando abordamos el tópico de las libertades públicas a partir de 1978 es porque debemos recordar un poquito más para atrás los que veníamos de los 12 años de Joaquín Balaguer, donde era común la represión, donde las cárceles estaban abarrotadas de presos políticos, o como diría el presidente, políticos presos, donde realmente era común los exiliados políticos y demás. Entonces, notando que de las primeras medidas tomadas por el presidente Antonio Guzmán es hacerle frente a estos aparatos militares, nos damos cuenta que realmente comenzó un periodo de que realmente había más libertades públicas, haciéndole frente a militares que se formaron incluso en la dictadura trujillista, como Enrique Pérez y Pérez, como Nate Nivar, como Ramón Emilio Jiménez Hijo y demás. Además de la liberación de presos políticos y de la reinserción de estos exiliados que realmente volvieron al país a partir de estas libertades, ¿verdad? Entonces, aquí es donde muchos incluso entienden que es el reingreso o el comienzo realmente de la democracia en la República Dominicana. Ahora bien, se deben destacar que estas libertades públicas también dejaron consecuencias en la República Dominicana. Se puede decir que ayudaron a fortalecer la democracia, también ayudaron a mejorar cómo se aplicaban los derechos humanos. Se podría decir que estas dieron mayor participación de organizaciones sociales, también que hubo una profesionalización y una despolitización de las Fuerzas Armadas y que aunque todas estas consecuencias que ya mencionadas son positivas, también hubo negativas. Por ejemplo, el aumento de las protestas y movilización. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la tragedia de Antonio Guzmán Fernández. Para entender un poco cómo llegó todo esto a convertirse en una tragedia, debemos saber que hay antecedentes. Uno de estos es que el 16 de mayo de 1982 gana su compañero de partido, Jorge Blanco, o Salvador Jorge Blanco, y para este momento ya se sabía que Guzmán Fernández más adelante tendría que entregar el poder. También se destaca que durante esos meses entre las elecciones y cuando él tenía que entregar el poder, hubo mucho cuestionamiento dentro de su propio entorno y también que enfrentaba muchas tensiones políticas y muchas presiones dentro de su partido y a nivel general como presidente. Otro antecedente a la tragedia es que, según medios, se dice que el presidente Antonio Guzmán en ese momento se encontraba depresivo porque había muchos conflictos dentro de su partido, porque habían casos de corrupción hacia funcionarios de su gobierno, e incluso se dice que en ese momento el presidente Antonio Guzmán se sentía traicionado por sus colaboradores. La noche del 3 al 4 de julio de 1982 sucede en la República Dominicana uno de los acontecimientos más tristes y trágicos en su historia política. El presidente Antonio Guzmán, presidente desde 1978, decide ponerle fin a su vida en una habitación que estaba contigua a su despacho en el Palacio Nacional, disparándose con un revólver calibre 38 en la sien. El hecho ocurre cuando faltaban apenas 43 días para terminar su mandato presidencial y él así entregarle el poder al nuevo presidente electo, Salvador Jorge Blanco. Las razones de su suicidio nunca fueron realmente comprobadas a totalidad, pues a partir de esto, aunque había muchas razones válidas como las que mi compañera había mencionado anteriormente, pues a partir de este suceso surgen muchas teorías conspirativas donde se mezclan con razones reales y realmente nunca se esclarece a totalidad esta situación. La madrugada del 4 de julio, la República Dominicana se levanta totalmente conmocionada por esta tragedia, pues tras la muerte de un presidente en ejercicio se despiertan ciertas cuestionantes o cierta incertidumbre política. Aquí
periódicos, radios, emisoras y demás dedicaron su cobertura a informar sobre el tema y a seguir pues tratando de buscar razones a aquella tragedia. Tras el fallecimiento, el vicepresidente Jacobo Masluta toma entonces el cargo de manera provisional para asumir los 43 días faltantes del mandato. El 16 de agosto, entonces Salvador Jorge Blanco asume la presidencia ya de manera constitucional porque se realiza pues la transición del mando y demás, pero el impacto emocional que tuvo realmente fue totalmente diferente a lo que la República Dominicana había vivido. Ahora vamos a abarcar uno de los grandes tópicos que tenemos el día de hoy, que son las pobladas de 1984. Apenas 2 días de que el presidente Jorge Blanco asumiera el poder en la República Dominicana, México comunica que no tiene la capacidad de pagar su deuda externa. Y a esto se le suma también el aumento del costo del petróleo, pues en años anteriores el barril costaba $3 y a inicios de la década de los 80, pues entonces este incrementa a $30 por barril. Como resultado, en el 82, 16 países, incluyendo a República Dominicana, tienen que recurrir al Fondo Monetario por asistencia económica. Aquí, para enfrentar la crisis, República Dominicana hace negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y prepara una serie de medidas que ellos mismos denominan ajustes penosos, donde el precio del combustible incrementa a un 30%, muchos productos de la canasta básica incrementan muchísimo, como el precio del azúcar, el precio del aceite de soya, de la leche evaporada, de la leche en polvo y demás. Estas decisiones generan el descontento de la población tras el incremento del costo de la vida en general. Las protestas comienzan el 23 de abril de 1984 y las manifestaciones se dan por parte de todo tipo de estratos de la población, tanto trabajadores, amas de casa, estudiantes, y se suman un sinnúmero de sectores urbanos y de barrios de la República Dominicana. Debido a la magnitud que tuvieron estas manifestaciones, el periodista Juan Bolívar Díaz lo denominó como las pobladas, y aquí es donde este nombre pasa a la historia. Bueno, para poner fin a las pobladas de abril de 1984, el presidente Salvador Jorge Blanco envía a las Fuerzas Armadas y a la policía a que sofoquen las protestas que se habían extendido desde Santo Domingo hacia el interior del país. Esto dando como resultado el asesinato de muchos de los protestantes, así también como su apresamiento y finalmente acabando con las protestas. Diversos análisis periodísticos coinciden que para 1984 la represión que hubo contra los protestantes fue tan fuerte que cambió la imagen que el país tenía del presidente Salvador Jorge Blanco. Y esto dio paso a que más adelante, en el año 1986, este sea derrotado y entonces pase lo que es el retorno de Joaquín Balaguer a la presidencia. Finalmente podemos ver que para que en la República Dominicana haya un cambio en muchos aspectos como la política, muchas veces se han tenido que vivir procesos distintos. En el caso de las libertades públicas, como vimos, que fue ya algo más ideológico, pero también hay momentos de tensión como las pobladas que hacen que las personas vean distinto a un gobierno. Y eso también tiene como consecuencia que las personas elijan a quienes tenían anteriormente, aún sabiendo que estos como gobernadores no habían sido lo mejor. Entonces agradecemos mucho por ver este video, esperamos que sea de mucha ayuda.